Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Chapter 41. As long as we don't stop moving forward, the flower of hope will eventually bloom. Los dioses quedaron sumidos en el pánico. Esto significaría que los dioses ya no podrían interferir en el reino mortal y quedarían completamente aislados. Hormiga humilde, detén esto de inmediato. Bastardo, buscas la muerte. Los dioses, que una vez fueron altivos, dominantes y arrogantes, ahora revelaron su verdadera naturaleza. Eran simplemente seres poderosos, no omniscientes ni omnipotentes, incapaces de abandonar la emoción y el deseo. Desafortunadamente, sus palabras no pudieron detener a Sin Nombre en absoluto. Una explosión brillante y aterradora envolvió el mundo entero. Sin Nombre, con el cuerpo de un simple mortal, levantó su espada de rebelión hacia los cielos. Con un solo golpe, cortó la conexión entre dioses y humanos, separando los cielos de la tierra. A partir de ese momento, los altos y poderosos dioses de los cielos solo podían permanecer obedientemente en su propio reino. Ya no podían descender al mundo mortal. Sin Promax 16, enfrentarse a los dioses como un simple mortal. Sin Nombre es increíblemente genial. Yete infidel, Sin Nombre. Si no hay una antorcha en la oscuridad, entonces yo seré la única luz. Olisim 999, quemándose para convertirse en luz, traes esperanza a la humanidad. Sharupantakemimana, romper el vínculo entre dioses y humanos, restaurando la verdadera libertad y un futuro para la humanidad, verdaderamente digno de admiración. Todopoderoso de Tomedio, el rey de los héroes debe estar devastado al ver cómo sus dos queridos amigos se sacrifican. ¿Quién podría soportarlo? Imperio persa. El gran héroe Arash, estacionado en la frontera, estaba viendo el vídeo con innumerables soldados. Al ver a Sin Nombre quemarse, desatando todo el poder de la espada de la separación para cortar la conexión divina, Arash suspiró suavemente. Sin Nombre, tú también estás dispuesto a sacrificarte para traer esperanza a la humanidad. Fue el héroe legendario de la mitología persa, que puso fin a una gran guerra sacrificándose con una última flecha. Aunque innumerables personas lo idolatraban, nadie podía seguir verdaderamente sus pasos de autosacrificio. Ahora, Arash vio a este espíritu heroico sin nombre, caminando silenciosamente a través de la línea de tiempo, protegiendo una era de la historia humana tras otra. Nadie conoce tu nombre, pero tus obras vivirán eternamente. Frente a este héroe sin nombre, incluso él se sintió profundamente avergonzado. ¿Qué clase de fuerza de voluntad podría permitirle a alguien seguir adelante durante tanto tiempo? Arash sentía cada vez más admiración por él y hasta deseaba encontrarse con él algún día y compartir una copa. El vídeo se acercaba a su final. Después de que se cortó la conexión divina, los rugidos furiosos de los dioses se desvanecieron cada vez más. El resultado ya estaba decidido. Ya no podían alterarlo. Esta fue una hazaña milagrosa lograda a través del autosacrificio de Sin Nombre y Enkidu. Las cadenas del cielo se rompieron por completo y todo el cuerpo de Enkidu regresó a la tierra en forma de suelo. Cenizas a las cenizas, polvo al polvo, para no volver jamás. Y Sin Nombre, como una polilla atraída por la luz, se quemó intensamente. Su resplandor más brillante. Cayendo del cielo, miró aturdido al firmamento. Gilgamesh se acercó y suspiró. Sin Nombre, el camino ya está trazado. Bastardo, ¿por qué siempre desobedeces las órdenes de este rey? Mi misión está completa. Es hora de irme. Enchan se ha adelantado. Necesito alcanzarte. Debes seguir con vida, ¿de acuerdo? Sin Nombre sonrió. Los dioses en sus altas posiciones se han ido. Has salvado a toda la humanidad.
También gobernaré bien Uruk, respondió Gilgamesh con calma. Esta era la carga que ahora llevaba encima. El futuro de todos, el futuro diseñado por sus dos amigos más cercanos para la humanidad, era ahora exclusivamente su responsabilidad. Sí, todos mis planes no han sido en vano. Mientras no dejemos de avanzar, el camino seguirá extendiéndose, y la flor de la esperanza finalmente florecerá. Sin nombre comenzó a disiparse, su cuerpo brillaba con innumerables partículas de luz. Aún así sonrió felizmente. ¿Qué carajo? En realidad di en el blanco con bastante precisión. La espada de la ruptura se le resbaló de la mano al suelo, sin poder hacer nada. Su cuerpo se desmoronó por completo y desapareció. Brillante bastardo, no dejaré de moverme. Mientras no te detengas, seguro que me verás adelante. Así que no te detengas, nunca. Su figura desapareció sin dejar rastro, sin dejar ni una sola marca. Tal como había llegado. Silenciosamente y sin ruido. Solo Gilgamesh permaneció allí, mirando solo al cielo. Suosh. El diluvio apocalíptico desapareció y comenzó a llover a cántaros. La radiante silueta del rey de los héroes permanecía bajo la lluvia, ahora luciendo tan solitaria y triste. La pantalla se congeló por un largo tiempo. En la pantalla aparecieron líneas de texto familiar. Reproducción de vídeo completa. Gracias por ver Crónicas del Espíritu Heroico sin nombre. Para saber qué sucede a continuación, esté atento al próximo vídeo. ¿Se acabó? Kirina estaba un poco sorprendida. La ruptura de la conexión divina acababa de encender tal revuelo, y ahora terminaba antes de que la satisfacción pudiera alcanzar su punto máximo. Innumerables espectadores compartieron su frustración. Fatesit, ¿puede Alaya no terminar tan rápido? El vídeo fue demasiado corto. Blorbo, se olvidaron de un montón de cosas, como cómo el rey de los héroes Chuni se convirtió en el sabio que vemos ahora. Yete infidel, ¿cuánto tiempo tendremos que esperar esta vez? Sin Promax 16, si no actualizas pronto, me arrodillaré y te rogaré. Alpha Sigma, al menos podemos tener una historia paralela que explique la transformación del rey de los héroes, y de las hermanas diosas también. La pantalla negra seguía siendo bombardeada con hilos de comentarios explosivos hasta que el vídeo finalmente llegó a su fin. Sanjiro se quedó mirando el rostro juvenil reflejado en la pantalla. Después de que el mundo se reinició, regresó a su adolescencia. Como transmigrante que había vagado por el mundo durante mucho tiempo, ahora solo quería una vida de escuela secundaria pacífica y ordinaria en Japón. Pero claramente Alaya no tenía intención de dejarle disfrutar de tanta paz. Ahora que el vídeo fue expuesto, el rey de los héroes probablemente también recuperaría sus recuerdos perdidos. Viejos amigos. Esa era la relación entre Sanjiro y el rey de los héroes. Como los compañeros de dormitorio que se llaman perra y maricón para divertirse, pero cuando las cosas se ponen serias, solo ellos están dispuestos a luchar a tu lado. Había planeado sacrificarse y acabar con todo. Pero los dioses eran dioses, e incluso Enkidu tuvo que sacrificarse también. El arrogante rey Chuni eventualmente se convirtió en el rey sabio de renombre mundial, después de innumerables golpes de corrección de personalidad de Alien. ¡Qué vergüenza! Aunque los dioses habían sido sellados, todavía no podían detener la llegada de otra amenaza aterradora. Un desastre aún mayor descendió sobre esa línea de tiempo. Sanjiro, ¿qué crees que le hará el rey de los héroes a sin nombre? Kirina se inclinó con interés. ¿Cómo voy a saberlo? Sanjiro puso los ojos en blanco. Ese bastardo engreído, ¿quién sabe lo que está pensando? Claro, trabajar en equipo con él podría acelerar su recuperación de fuerza. Pero ¿qué pasa si al reencontrarse con él, el tipo decide darle una paliza primero? Si tan solo el rey de los héroes fuera mi pariente, entonces sería rico de por vida. Los grandes ojos brillantes de Kirina prácticamente bailaban con monedas de oro. Estás soñando tonterías. Sanjiro parecía aún más disgustado. Esta chica soñaba despierta cada vez más. Claramente necesitaba una buena ronda de golpes de corrección de personalidad para poner sus prioridades en orden. Incluso si Shindy Bastard realmente quisiera darle dinero, tendría que intervenir. No podía dejar que ella se convirtiera en una gorrona vaga e inútil. Justo entonces en la pantalla del televisor apareció un noticiero. Esta estación
El rey Artoria llegará a la ciudad de Fuyuki, en Japón, en 5 días para una visita de buena voluntad de 3 días, acompañado por el primer ministro Mordred. Chapter 42. Chapter 42. Tamamo no Mache. Esta noticia ya había estallado en todo Internet. Porque el rey Artoria era posiblemente el más retraído de todos los espíritus heroicos. Desde que descendió a la tierra moderna, casi nunca había salido de Gran Bretaña. Muchos especularon si en realidad estaba restringida por la propia Gran Bretaña, impidiéndole viajar lejos. Los espíritus heroicos provienen de mitos y leyendas locales, y es cierto que obtienen bonificaciones regionales. En la tierra donde nacieron sus leyendas, su fuerza total puede multiplicarse varias veces. Como tal, cada espíritu heroico es innegablemente la deidad guardiana de una nación. Anteriormente, incluso después de más de 10 años de guerra, Estados Unidos no pudo conquistar a los hunos, una tribu descendiente de los Xiongnu. En cambio, terminaron provocando a un aterrador espíritu heroico. Frente a este aterrador espíritu heroico conocido como el azote de Dios, incluso el panteón de la nación Faro, herederos de los dioses olímpicos, se vieron obligados a una retirada en pánico. Por supuesto, había rumores de que Estados Unidos estaba desarrollando un verdadero cuerpo divino mecánico y que podría regresar con fuerza. Volviendo al tema principal. El rey Artoria, que había estado encerrado durante décadas, finalmente decidió salir. Esto por sí solo desató una interminable especulación. Bobuchia, después de permanecer adentro durante décadas, el rey Artoria de repente se va después de ver un vídeo. ¿Cómo podríamos no pensar demasiado en esto? Todopoderoso de Tomedio, ¿por qué traes la tercera rueda, Mordred? Definitivamente sin nombre, bien, carta sobre la mesa. Soy sin nombre. Alaya me desenmascaró, y ahora mi esposa e hijos me persiguen. Blorbo, disculpen al chico de arriba, es un fugitivo de nuestro Instituto de Salud Mental. Si conocen al chico de arriba, por favor, comuníquense con nosotros al 63XXXXXXXXXXXXXX. Las discusiones en línea se estaban volviendo cada vez más intensas. Una ola masiva de personas que decían ser sin nombre también inundó la escena. Kirina se rió entre dientes y dijo: yo también seré honesta. Soy la sin nombre. Envía dinero. Justo cuando está a punto de escribirlo. Golpe. Sanjiro le hizo un gesto con la cabeza y ella lo miró con ojos llorosos. ¿Ya gastaste tu paga de este mes y aún quieres más? Si te atreves a gastar dinero en gacha otra vez, te parto las piernas. Sanjiro sonrió suavemente, aunque sus palabras no coincidían en absoluto con la calidez de su expresión. HMPH. Eres un tacaño. Kirina hizo un puchero y miró las noticias. El rey Artoria y Mordred probablemente estén aquí para encontrar a Sin Nombre. Me pregunto si podremos aferrarnos a sus piernas cuando llegue el momento. Si el rey de los héroes también aparece, definitivamente tendremos que aferrarnos con fuerza. Esos eran sus espíritus heroicos favoritos. Especialmente el rey de los héroes, incluso soñaba con conocerlo. Ella siempre soñó con dormir en una montaña de brillantes monedas de oro. No te hagas ilusiones. Eres una persona normal. Si van a elegir representantes estudiantiles, probablemente elijan a un genio mágico. Sanjiro fue contundente al aplastar sus esperanzas. Aunque en el fondo se sentía un poco incómodo. La directora de Ciudad Academia era esa zorra a la que le encantaba causar problemas. No estaba seguro de si ella se involucraría. Si resultara ser como Merlin y quisiera ver al rey Artoria y a Mordred actuar como una familia armoniosa, las cosas podrían salirse de control. Aún así, no tenía nada que ver con él. Si el cielo se cae, la gente más alta puede sostenerlo. En ese momento, él era solo un estudiante de secundaria normal y corriente en Japón. Todo lo que tenía que hacer era disfrutar del espectáculo. En este momento, Sanjiro estaba más preocupado por lo que Gilgamesh estaba planeando. Ese tipo tenía clarividencia. ¿Podría verlo? Academia de Hechicería Fuyuki, Ciudad Academia, en el Distrito Administrativo 1 se habían reunido todos los altos funcionarios. Frente a ellos se encontraba un hombre vestido con una túnica blanca Onmyouji tradicional y un sombrero negro alto. Abe no Seimei. Señaló la noticia y dijo: el cuartel general ha emitido una orden. Nuestra academia será la encargada de recibirla.
La Academia de Hechicería Fuyuki fue la zona experimental de hechicería más grande de Japón, diseñada para probar la viabilidad de integrar la hechicería en la educación universal. Una vez finalizada la fase de prueba, la hechicería se incorporará al sistema educativo estándar de 12 años en todo el país. Apodo: el Laboratorio de Conejillos de Indias de Magecraft. Pero aunque la gente lo llamaba en tono burlón Laboratorio de Conejillos de Indias, la mayoría simplemente estaban amargados porque no podían entrar. Si tuvieran la oportunidad, dejarían todo para asistir. Todo Japón reunió aquí a sus jóvenes magos más talentosos. Fue gestionado conjuntamente por el genio Onyouji Abe no Seimei y la zorra Tamamo no Mae, que era tan poderosa que incluso el primer emperador tuvo que someterla personalmente. En este momento una mujer con un kimono azul y dorado estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo. 3 grandes y esponjosas colas de zorro dorado se mecían suavemente detrás de ella, más que suficiente para conquistar instantáneamente a cualquier fanático de las cosas esponjosas. Su figura voluptuosa y su encantadora belleza exudaban un encanto de otro mundo. En su rostro cautivador, favorecido por el mundo mismo, se dibujaba una leve sonrisa. ¡Qué raro! ¿De verdad está dispuesta a salir? Nadie más presente, ni siquiera Abe no Seimei, se atrevió a mirarla a los ojos dorados. No tenían elección. El encanto de este zorro era aterrador, suficiente para hechizar a todos los seres vivos. Incluso los espíritus heroicos apenas pudieron resistirse a ella. Y esta era solo su forma incompleta, con solo 3 colas. Si se restauraran las 9 colas, solo pensarlo era asfixiante y aterrador. Abe no Seimei reiteró. El canciller nos ordenó tratar al grupo del rey con sumo cuidado. Están aquí para encontrar a Sin Nombre. No provoquen pánico, o su majestad se enojará. A este zorro le encantaba causar caos. Para mantenerla a raya, tuvo que invocar el nombre del primer emperador como advertencia. Jeje tilde Tamamo no Mae dejó escapar una risita suave. Incluso su voz era tan seductora que encantaba al alma, que hizo que todas las funcionarias se sonrojaran furiosamente. Para mitigar su abrumador encanto, la alta dirección de la academia estaba compuesta casi en su totalidad por mujeres, a excepción de Seimei. Sin embargo, su encanto trascendía el género. Ni siquiera las mujeres podían resistirse. Una a una, las empleadas se habían convertido en señoras mayores solteras que declaraban: solo me casaré con ella. Abe no Seimei se adelantó rápidamente. Sobre el representante estudiantil que recibirá al grupo del rey Artoria, director, ¿cuál es su opinión? Ah, ¿sí? ¿Quién está en la lista? Tamamo no Mae miró un cuadro que enumeraba a los mejores estudiantes. Talentos como Rin Tosaka, e incluso el más talentoso Ilias Biel, estaban todos allí. Cada uno de ellos poseía un talento monstruoso y eran considerados candidatos ideales para la recepción. Tamamo no Mae habló con indiferencia. Todos son genios mágicos, ¿eh? Elijamos a una persona normal. N/T. El destino realmente puede joderte el culo de una forma u otra XD. Para ella, si no fuera por las órdenes del emperador, no le importarían asuntos tan mundanos. Ella preferiría ir a buscar a este Sin Nombre ella misma y probar qué encanto es más fuerte. ¿Cómo podría un simple hombre atraer no solo a espíritus heroicos femeninos, sino también a los masculinos, e incluso a los sin género? ¿Podría realmente poseer una habilidad encanto de rango X? ¿Una persona normal? Está bien, no hay problema. Abe no Seimei quedó atónito por un momento, pero no se opuso a la idea. Aunque se llamaba Ciudad Academia de Magia, de cientos de miles de estudiantes, el 99% todavía eran humanos normales. Él tomó la decisión final. Que entonces los prodigios hagan la recomendación. Después de que terminó el vídeo, todos en la sala se quedaron en silencio, mirando nerviosamente a su silencioso rey. El ministro de Finanzas sudaba ligeramente mientras preguntaba: «Mi rey, ¿todo lo que aparece en el vídeo es cierto?» Todo Gilgamesh respondió con una leve sonrisa mientras miraba a la multitud. Al instante, un sudor frío corrió por las espaldas de todos. Anteriormente, habían maldecido implacablemente a Sin Nombre, pensando que el vídeo era falso y que calumniaba a su rey. Y ahora, el vídeo era real. Lo que significaba que el rey y Sin Nombre eran verdaderos amigos. ¿El rey los castigaría más tarde? Pero a Gilgamesh no le importaron en absoluto sus reacciones.
Al ver la noticia de que Artoria partía a Japón, mostró una sonrisa de alegría. Sin nombre, parece que por fin necesitas la ayuda del rey, ¿eh? Chapter 43. Chapter 43. Nameles, do you want to catch Merlin and punish that bastard? Habían pasado miles de años desde la separación en la era de los dioses. Gilgamesh nunca esperó que Sin Nombre todavía estuviera vivo. Se había utilizado a sí mismo como el combustible definitivo para liberar todo el poder de la espada de la ruptura, cortando el vínculo entre el hombre y Dios y creando un futuro para la humanidad. Tan brillante y fugaz como una estrella fugaz. Dos de sus amigos más cercanos murieron ante sus ojos, hundiendo a Gilgamesh en un dolor sin fin. Sin embargo, él era un rey. Al cargar con el futuro de innumerables personas en Uruk, no podía permitirse el lujo de mostrar ni siquiera un rastro de dolor. Él solo podía soportar todo el dolor y continuar administrando todo el reino. ¿Y ahora le estás diciendo que Sin Nombre no murió en absoluto? Gilgamesh se sintió profundamente traicionado. Solo ahora comprendió finalmente lo que Sin Nombre quiso decir cuando dijo esas últimas palabras antes de desaparecer. Golden Shindy, nunca me detendré. Mientras no te detengas, me volverás a ver más adelante. Así que no te detengas, estas no eran solo palabras de esperanza para guiar a la humanidad hacia un futuro brillante. Eran una pista de que la otra parte no había muerto en absoluto. Mientras se manifestara como un espíritu heroico en la misma era, podrían volver a encontrarse. Gilgamesh había estado esperando ansiosamente esa reunión. Una reunión después de varios miles de años definitivamente exigía hacer todo lo posible por un amigo, resolviendo cualquier crisis que enfrentaran. Y luego, apuñala a tu amigo 2 veces para devolverle el favor. Bastardo. Gilgamesh se rió de buena gana. Cuando se encontraban, él le devolvía a Sin Nombre todas esas palabras pasadas textualmente. ¿Quieres mi ayuda? Pídela de rodillas. Cuando llegara ese momento, la expresión de Sin Nombre definitivamente sería gloriosa. Solo pensarlo hacía que Gilgamesh se sintiera aún más encantado. El ministro de Finanzas preguntó con cautela. Su Majestad, ¿deberíamos celebrar una conferencia de prensa? Previamente, el emperador Juana de Francia y el rey Arturo de Gran Bretaña habían celebrado sendas conferencias de prensa. Verificaron las imágenes y confirmaron que Nameles realmente existía, llamándolo desde lejos, incluso expresando su deseo de convocarlo ante ellos. Ahora, fue el turno del rey heroico más arrogante y poderoso. Todos lo miraron, ansiosos por saber cómo respondería. No hay necesidad. Gilgamesh agitó su mano casualmente. ¿Una simple conferencia de prensa? Alguien que, según él, no necesitaba algo así. Ese tipo ni siquiera quiso gobernar una nación. Prefirió ser un vagabundo solitario. Al ver la confusión de sus subordinados, Gilgamesh habló con calma. Anunciéenlo. Este rey también se dirigirá a Japón, uno de los países del imperio. Sus palabras fueron ligeras y casuales, pero conmocionaron a todos los presentes. Todos se quedaron atónitos, mirándolo con incredulidad. El imperio, una de las 2 grandes potencias del mundo, rivaliza con la nación que intentó construir un dios mecánico, Estados Unidos. Incluso Gran Bretaña, con sus caballeros de la mesa redonda, era claramente inferior. Todo por culpa de esa figura misteriosa, poderosa y aterradora. El primer emperador. T/N. Cinturón perdido Qin Shi Huang. Nadie sabía realmente lo poderoso que era. Incluso después de delegar el poder y retirarse completamente a un segundo plano, ningún espíritu heroico se había atrevido a desafiarlo directamente. Incluso hubo rumores en línea. En la cima de los espíritus heroicos, todos caen ante el primer emperador. Debido a su existencia, incluso reyes orgullosos como el rey de los héroes y el rey de los conquistadores nunca se habían atrevido a poner un pie en el imperio, debido a los problemas que causaría. Esto pareció confirmar el rumor. Y ahora, el orgulloso rey heroico iba a Japón, una de las naciones bajo el dominio del imperio. Junto con el rey Artoria. ¿Podrían realmente encontrar a Sin Nombre? Gilgamesh no respondió. Sirvió casualmente un buen vino en una copa dorada, sin que la sonrisa de su rostro se desvaneciera jamás. Se podría decir que desde que llegó al mundo moderno, nunca había sido tan feliz. Sin Nombre, ¿quieres atrapar a Merlín y castigar duramente a ese bastardo? Si es así, súplicame.
¿Ese despreciable y desvergonzado mago de las flores cree que puede exigirle cosas? ¿Intentas que Artoria y Mordred reaviven su conflicto paterno-filial por el bien de Sin Nombre? Ja. Seguro que te gusta jugar sucio. Si realmente te atreves a mostrar tu cara frente a mí, definitivamente te sumergiré en el manantial de chica ahogada y te convertiré en la verdadera mágica feliz. Un regalo apropiado para mi reencuentro con mi mejor amiga. Por supuesto, todo esto se basa en una condición. Los Sin Nombre deben arrodillarse y suplicar. Torre al final el increíblemente guapo mago de las flores saludó alegremente a su audiencia. Gracias, Dr. Nichan, por la donación. Merry te ama mucho. Para mejorar su actuación en vivo, Merlin encantó especialmente un traje de captura de movimiento y se convirtió en el intérprete perfecto detrás de Magical Merry. Si Big Way de Mioyo podía hacer captura de movimiento y encantar a innumerables fanáticos mientras era llamado waifu, ¿por qué no podía? Con internet lleno de ficción y engaños, ¿quién lo tomaría en serio? Justo cuando Merlin se burlaba de un médico internado, apareció un titular de última hora. El rey de los héroes visitará la ciudad de Fuyuki, en Japón, con el rey Artoria para una estadía de 3 días. ¿Eh? ¿Gilgamesh hace pública su visita? ¿Tiene miedo de que lo note? Merlin levantó una ceja. Anteriormente había intentado convencer a Gilgamesh de participar en un plan para humillar a Sin Nombre públicamente. Ver a Artoria y Mordred repetir su retorcido drama familiar por Sin Nombre fue puro entretenimiento para él. Como una pesadilla nacida de los sueños de la humanidad, no había nada que le gustara más que grandes espectáculos como este. Aún así, ese no fue el verdadero clímax. Nameles se había burlado sin piedad del rey de los héroes en aquel entonces, e incluso le había mentido sobre morir. No había forma de que Gilgamesh no quisiera venganza. Este plan, absolutamente infalible. Ahora, todo lo que faltaba era que Artoria localizara el verdadero paradero de Sin Nombre. El escenario fue construido. El elenco estaba casi listo. Y los VIP empezarían a llegar uno a uno. El espectáculo estaba por comenzar. Merlin sonrió aún más dulcemente. Dr. Nichan, Merry aún no puede revelar su rostro. No hasta que lleguemos a los 10 millones de suscriptores. No quiero ser una streamer que se base en su apariencia, quiero que todos reconozcan mi talento. Zas. Apareció otra alerta de donación, junto con un mensaje. Te deseo a Merry belleza y ternura eternas. Siempre te apoyaré. Gracias, gran partidario, Dr. Nichan. Merlin sonrió aún más brillante. TCH. Es muy fácil ganar dinero, otaku. Solo un ídolo virtual con una piel linda y estás totalmente enamorado. ¿No te preocupa que la persona que está detrás de esto sea un tipo con piernas peludas? Aunque, este Dr. Roman parece tener una identidad un poco inusual. El rey de los héroes visitará la ciudad de Fuyuki, en Japón, con el rey Artoria para una estadía de 3 días. Sanjiro miró el titular con la mirada perdida. ¿De verdad ese tipo usó clarividencia para encontrarme? Tenía sentido que Artoria quisiera venir. Después de todo, la vaina perdida hacía mucho tiempo estaba comenzando a reaparecer, recuperándose lentamente gracias a la exposición repetida por parte de Alaya. Esto fue un gran problema. Con su fuerza actual, ese bastardo seguramente se burlaría de él sin fin. Entonces, es hora de mantener un perfil bajo. Como era un estudiante común y corriente, sin nombre, de todos modos nadie le prestaría atención. Sanjiro comenzó a preparar una suntuosa cena para dar la bienvenida a su pequeño invitado habitual, el adorable Ángel Lilia. Últimamente, ella había estado viniendo frecuentemente a comer. ¿Quién podría resistirse a una loli suave y dulce? Sanjiro Onichan, tu comida es deliciosa. Después de cenar, Lilia se limpió un poco de salsa blanca de la comisura de la boca con satisfacción. Luego, con aire misterioso, dijo. Para agradecerte la deliciosa comida, te he preparado una sorpresa especial. Chapter 44. Chapter 44. Sanjiro, Ibe preparé a surprise for you. Don't cry from being touched, okay? ¿Una sorpresa especial? Sanjiro quedó atónito por un momento. Como dice el refrán, para conquistar a una mujer, primero hay que conquistar su estómago. Había integrado 6000 años de historia humana, tradiciones culinarias de todas las naciones y épocas, en su propia cocina personal.
Incluso una pequeña porción de esa habilidad era suficiente para hacer que hasta la chica más decidida a dieta abandonara toda restricción. ¿Está planeando pagarme? No, no, no lo pienses demasiado, eso sería un comportamiento ilegal. Sanjiro fingió confusión y preguntó. ¿Qué sorpresa especial? Lo sabrás más tarde. Ella dio una dulce sonrisa. Por alguna razón, la primera vez que vio a este chico, sintió una profunda sensación de familiaridad a nivel del alma. Es por eso que ella seguía apareciendo sin vergüenza alguna para robar comida. Incluso su mejor amiga Kirina lo encontró extraño. Ahora, cuando la academia pidió nominaciones de gente común para participar en la gran ceremonia de bienvenida, ella se dio cuenta instantáneamente de que era una oportunidad de oro. Si realmente lo eligieran, sería una sorpresa increíble. Después de todo, el rey Artoria y el rey de los héroes eran espíritus heroicos muy populares. Cualquier persona normal que los conociera se desmayaría de la emoción. Está bien, lo esperaré con ansias, asintió Sanjiro. ¡Qué angelito más lindo! Esa sonrisa angelical por sí sola podría barrer todas las preocupaciones. ¿Qué clase de sorpresa me estará preparando? No me digas que es la clásica bienvenida con delantal, de pie junto a la puerta, preguntando. Sanjiro Oni-chan, ¿quieres cenar, tomar un baño, o a mí? No, no, eso es demasiado malvado. Ese tipo de fantasía merece ser ejecutada en el acto. Los grandes ojos de Kirina brillaron con estrellas doradas. ¿El rey de los héroes también viene? Me pregunto si me aceptará como su hermana pequeña. ¡Qué rico! Súper rico. El más rico. El rey de los héroes se había convertido desde hacía mucho tiempo en un símbolo de riqueza. Su noble fantasma, puerta de Babilonia, era la puerta de entrada a la capital dorada. Dentro de él yacía un tesoro infinito. Si el rey de los héroes te da dinero, seré yo quien lo guarde primero. Respondió Sanjiro con calma. Aunque ese tipo era tan arrogante que le dieron ganas de golpearlo. Siempre gritando mío. Mío. Es todo mío. Sobre la riqueza del mundo. En verdad, era bastante generoso con aquellos que consideraba su propia gente. HMPH, ni siquiera lo pienses. Kirina apretó los dientes. Cada año nuevo, cuando recibía sobres rojos, alguien le decía, guardaré esto a buen recaudo para ti, y ella nunca volvería a ver ese dinero. La mañana siguiente faltaban 4 días para que llegaran el rey Artoria, Mordred, el rey de los héroes, y otros espíritus heroicos. Toda Ciudad Academia estaba envuelta en un frenesí festivo. Sin embargo, Sanjiro no estaba en lo más mínimo preocupado. Después de todo, era un don nadie. Sin fama en la escuela, nada de qué preocuparse. Entonces su buen amigo Julián se acercó. ¿Tú, anhelas el poder? No, anhelo dinero, respondió Sanjiro rotundamente. Este tipo se está metiendo cada vez más en el teatro misterioso últimamente. Esos deseos mortales, y entonces permíteme cumplirlos. Te he preparado una sorpresa especial, dijo Julián, ajustándose las gafas. Como heredero de la familia Ainsworth, naturalmente había llamado la atención de los altos mandos de la Academia Fuyuki. Cuando la escuela pidió representantes estudiantiles para dar la bienvenida a los espíritus heroicos, no dudó en recomendar a su mejor amigo. Incluso renunció a su propia nominación para Sanjiro. ¿Y qué decir de dar la bienvenida a los espíritus heroicos? La verdad es que no le importó en absoluto. ¿Qué pasa? Preguntó de nuevo Sanjiro, un poco desconcertado. Que Ilya dijera que tenía una sorpresa era una cosa. Pero tú, un hombre, ¿también tienes una? Lo sabrás pronto. Julián volvió a ajustarse las gafas, manteniendo un aire misterioso. Aunque Sanjiro era una persona normal, siempre parecía imperturbable sin importar frente a quién estuviera. Julián no podía esperar a ver su expresión más tarde. Conmovido hasta las lágrimas y dispuesto a morir por él. TCH, olvídalo entonces. Sanjiro se quedaba cada vez más sin palabras. 2 personas el mismo día diciendo que le tenían una sorpresa. ¿Coordinaron esto? Da igual. Probablemente no era nada importante, solo algún tipo de regalo. En ese momento, vio a otro compañero de clase familiar, Rin Tosaka. Llevaba una expresión fresca y elegante, llena de vibraciones de dama noble. Sus piernas bien formadas envueltas en medias negras atrajeron una vez más innumerables miradas.
Si no la hubiera visto tan nerviosa en el supermercado antes, podría haberme dejado engañar por este acto. Supongo que incluso las mujeres ricas pueden estar en quiebra. Espera, ¿por qué está caminando hacia mí? Sanjiro se sorprendió y la saludó con la mano. Hola, Lady Rin, buenos días, buen día. Rin esbozó una sonrisa noble, típica de un libro de texto, pero parecía un poco rígida. Después de ver el vídeo del rey más antiguo, se dio cuenta de que Ishtar se parecía exactamente a ella, y el que no tenía nombre se parecía un poco a Sanjiro. Lo que la hizo sentir como si fuera ella quien confesaba. Y luego la rechazaron sin piedad con el insulto. Solo eres un mono. Sin embargo, en sus sueños recientemente, él comenzó a aparecer cada vez más. A veces saltando alto en el campo de deportes. A veces simplemente me siento en una silla y le sonrío. A veces tumbado en el césped a su lado, hombro con hombro, en una pose íntima. Cada escena parecía increíblemente real. Tan real que podía recordarlas perfectamente al despertar. ¡Ay, Dios mío! Esto es muy raro. ¿Estoy maldito? Rin decidió hacerle un gran favor. Librarse por completo de esa extraña situación. Ella lo miró con seriedad. Te debo un favor de antes. Te lo pagaré pronto. No hay necesidad de ser tan formal. Sanjiro rápidamente agitó su mano. Fueron solo un par de cupones de descuento. ¿Realmente valía la pena tanta gratitud? No tienes que aceptarlo, pero debo pagarlo. Solo espera la sorpresa de esta dama. Rin resopló levemente y se alejó con su habitual actitud orgullosa. Su corazón ya latía con fuerza. Si me quedaba allí más tiempo, seguramente algo saldría mal y Sanjiro se quedó rascándose la cabeza. ¿Qué pasa con el acto tsundere de esta dama? ¿Podría ser porque se parece exactamente a Ishtar y por eso se siente avergonzada y tímida? Incluso cuando caminaba por la calle, podía escuchar a la gente susurrando mientras miraban a Rin. Totalmente idénticos, ella debe ser la diosa reencarnada, solo pudo disculparse en su corazón. Lo siento, pero esto no es mi culpa. Si quieres culpar a alguien, culpa a ese cabrón de Laia. Si ese cabrón no hubiera estado revelando cosas una y otra vez, nada de esto habría pasado. ¿Y por qué hay 3 personas dándome sorpresas? ¿De verdad no lo planearon juntos? El estado de ánimo de Sanjiro era muy complicado. Una persona está bien. 2 es manejable. Pero 3. Eso es excesivo. Estaba empezando a sentir los vientos de una tormenta que se aproximaba. Ding dong. Sanjiro sintió que su teléfono vibraba. Lo sacó y miró la pantalla. El creador de contenido que sigues ha subido un nuevo vídeo. Ven a verlo. ¿Qué demonios? Solo ha pasado un día. Sanjiro sintió que su pacífica vida diaria estaba a punto de ser completamente arruinada por ese jefe malvado y desalmado. Solo quieres convertirme en tu herramienta de nuevo. Dios mío, no puedes desplumar a alguien por una vez. Veamos qué tipo de vídeo es esta vez. Historia paralela del rey más antiguo, la flor del inframundo. Esta historia paralela cuenta lo que sucedió después de que Nameles cortó el vínculo entre dioses y humanos, desde la perspectiva de la diosa del inframundo Ereshkigal. Chapter 45. Chapter 45. Flower of the Underworld. De vuelta al aula. Sanjiro vio que todos habían sacado sus teléfonos y miraban fijamente sus pantallas. Dim lim lim sonó el timbre para la clase. La anciana soltera, Hiratsuka Sensei, caminó hacia el podio, con su rostro inexpresivo mientras miraba a los estudiantes que estaban abajo. Oigan, la clase está empezando. ¿Qué? ¿Están planeando una rebelión? Ella se puso rígida al instante. Sus puños apretados. Era claramente hora de clase, pero todos ellos estaban con sus teléfonos. ¿Estaban cansados de vivir? Julián le recordó con un tono inexpresivo. Sensei, quien subió el vídeo a Laia, acaba de publicar un nuevo vídeo. ¿Esa es su excusa para jugar con sus teléfonos en clase? Todos, guárdenlos. Hiratsuka Sensei golpeó el escritorio sin piedad. Todos guardaron sus teléfonos a regañadientes y con expresiones de indignación en sus caras. Entonces, Hiratsuka Sensei encendió el proyector. ¿Viendo la clase en sus teléfonos? No es nada. Veámoslo juntos en la pantalla grande, ¿no suena mejor? ¡Viva Hiratsuka Sensei! Eres el mejor. Toda la clase estalló en vítores y declaraciones de amor.
Esto demostró cuán popular se había vuelto el cargador Alaya después de revelar un secreto explosivo tras otro. Sanjiro lloró en silencio en su corazón. El problema es que este maldito usuario no deja de exponer mi oscuro pasado. Sacar provecho de la historia de otro. Un auténtico capitalista de corazón negro que lo obliga a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana. En la pantalla grande, el vídeo comenzó a reproducirse. Ante el juicio de los dioses en el cielo, sin nombre, al igual que el gran héroe Arash, se sacrificó para desatar todo el poder de la espada de la ruptura. Un solo golpe cortó el vínculo entre humanos y dioses. Separación absoluta entre el cielo y la tierra. El diluvio apocalíptico desapareció en un instante. Se transformó en una lluvia torrencial que envolvió al mundo entero. Gilgamesh permaneció bajo la lluvia, observando cómo su querido amigo se desplomaba lentamente y desaparecía. La batalla contra los dioses había terminado. La humanidad se liberaría de las cadenas de los dioses y recuperaría un futuro de luz. Lamentablemente, este futuro fue uno sin ellos. Soledad, tristeza, impotencia y el otrora orgulloso rey de los héroes que miraba a todos desde arriba, por primera vez, mostró estas emociones para que todos las vieran, lo que lo hizo parecer aún más real. Se ve, tan solo. Los susurros se extendieron por todo el aula. Con solo ver las imágenes se transmitía una soledad profunda e innegable. De repente, la escena cambió. De un mundo vibrante a uno lleno de inquietante quietud y muerte. Ya no había ni una sola criatura viva en la pantalla. Animales, plantas, insectos. Todo desapareció. Solo quedó un silencio sofocante. El inframundo, el pálido subtítulo provocó escalofríos en todos, como si en cualquier momento pudiera aparecer un fantasma aterrador. Sin nombre, cuyo cuerpo previamente se había desmoronado y desaparecido, reapareció en la pantalla una vez más. Caminó por un pasaje extraño, con una luz dorada parpadeando en su mano. Mirando con atención, la luz dorada era una cadena dorada brillante. No era otra que la cadena que unía el cielo y la tierra, los dioses y los hombres, la cuña del cielo. Cadenas del cielo. La cadena había vuelto a su forma original después de que los dioses reclamaran su poder y la espada de la ruptura cortara su fuente. Sosteniendo la cadena dorada, sin nombre caminó hacia una gran puerta que bloqueaba su camino. Aquí estoy para hacer un trato contigo. En lo profundo del inframundo, había 7 puertas. En aquel entonces, cuando Ishtar quiso ver a Ereshkigal, las 7 puertas le arrebataron cada una de sus autoridades divinas. Incluso su ropa fue despojada capa por capa. Cuando finalmente se paró frente a la señora del inframundo, fue asesinada sin esfuerzo. Si el rey Diosan no la hubiera resucitado personalmente, Ishtar se habría perdido para siempre. Pero ahora, mientras Sin Nombre se acercaba, una tenue luz parpadeó en la temible puerta de piedra, y se escuchó una voz suave y tierna. Primero, responde a mi pregunta. Aunque 1000 ojos puedan ver 1000 tipos de belleza, hay una cosa absolutamente más hermosa. Entre Ereshkigal e Ishtar, ¿quién es más hermosa? La voz, que debería haber sido mecánica y fría, ahora estaba llena de nerviosa anticipación. Con solo oírlo, uno podría imaginarse a una niña tímida escondida detrás de la puerta, esperando ansiosamente su respuesta. Todos los que vieron el vídeo quedaron atónitos. Esto es demasiado lindo. Maldita sea. ¿Mi diosa favorita está actuando así delante de otra persona? Sin nombre, sin vergüenza. ¡Qué hombre tan pecador! La velocidad de rendición de Ereshkigal rivaliza con la inutilidad de su hermana. Oye. Ishtar no es tan mala. Claro. Tienes un fetiche con las piernas, por eso la defiendes. La dueña del inframundo, que debería haber inspirado miedo, terminó rindiéndose completamente a primera vista. Cuando Sin Nombre se acercó a ella huyó inmediatamente. Durante su segundo encuentro, realizó una actuación tan tierna que todos no pudieron evitar sonreír. Al escuchar la pregunta, Sin Nombre sonrió y respondió. Por supuesto, la más hermosa es la gentil, virtuosa, cariñosa y comprensiva pequeña monada Ere. Declaración directa. Corazón de Ereshkigal. Muerte instantánea. Retumbar, la puerta se abrió, pero en lugar de las 7 puertas esperadas, solo se abrió la primera y pudieron ver directamente a la diosa del inframundo. Uruk. Al ver el vídeo, Gilgamesh se rió de buena gana. Sin nombre, realmente eres una amenaza. No hace mucho, el rey Artoria había anunciado su partida a Japón, solo para buscar a este hombre.
Ahora que Alaya había expuesto la historia de Sin Nombre y Ereshkigal, ¿estaba eso echando leña al fuego? ¡Qué interesante! Realmente fascinante. Gilgamesh estaba cada vez más entusiasmado pensando en el tipo de problemas en los que se metería ese bastardo. En aquel entonces, le habían engañado terriblemente. Él realmente creía que tanto ese hombre como Enkidu se habían ido para siempre y que nunca volverían a encontrarse. Él soportó ese dolor interminable solo, enterrándolo profundamente dentro de sí mismo. Tal tormento, debe ser devuelto en su totalidad. Una chica con un vestido espléndido se sonrojó al preguntar: ¿por qué lo dices con tanta fluidez? ¿A cuántas personas se lo has dicho? Esta es la primera vez. Sin Nombre respondió con seriedad. Entonces, señaló la marca de la cadena dorada en su mano. Por favor, ayúdame a preservar aunque sea una pequeña parte de la esencia de En. De lo contrario, desaparecerá por completo. HMPH, soy la señora del inframundo. Solo traigo muerte, no renacimiento. ¿Por qué debería ayudarte? Ereshkigal giró la cabeza con fingida arrogancia. Ese tipo la había elogiado sin parar antes delante de su hermana y Gilgamesh. Después de una eternidad solitaria, era la primera vez que alguien la elogiaba así. No pudo soportarlo en absoluto. Desde entonces, ella lo observaba en secreto todos los días, pero él nunca fue a buscarla. Bueno, eso era comprensible. Solo la muerte traería a alguien a ella. Así que ella lo perdonó a regañadientes. Porque eres amable y linda. Sin Nombre respondió con confianza. Tú. El rostro de Ereshkigal se sonrojó al instante. Rápidamente usó su autoridad divina para ocultar su vergüenza. En el nombre de Ereshkigal, otorgo nueva vida a las cadenas del cielo. Una poderosa oleada de energía divina fluyó hacia la cadena dorada. La cadena que anteriormente había desaparecido finalmente se estabilizó. Sin Nombre dejó escapar un suspiro de alivio. El hecho de que los dioses tomaran su fuente y luego la cortara la espada de la ruptura había borrado esencialmente la existencia misma de Enkidu. Se le había vuelto imposible regresar como espíritu heroico. Pero ahora, con la intervención de la diosa de la muerte, finalmente volvía a tener un futuro. Ereshkigal resopló suavemente: no te alegres demasiado. Aunque cortaste la conexión entre los dioses y el mundo humano, también despertaste otra existencia. BZZ. Una pantalla espectral apareció ante él Sin Nombre. En un vasto océano, un ser inimaginablemente aterrador yacía latente. Abrió lentamente los ojos y emitió un extraño sonido. Chapter 46. Chapter 46. You truly are the most beautiful flower in the underworld. Bueno. Solo diré esto y dejaré algo de información porque muchos de ustedes están llorando por el capítulo anterior. Ha habido mucha gente que ha tenido problemas con la caída de Japón bajo el gobierno del imperio, pero la realidad es que cayó bajo el gobierno de un rey del cinturón perdido, el emperador, Qin Shi Huang. Para quienes no lo sepan, los reyes del cinturón perdido de Fate no son los típicos espíritus heroicos. Son seres tan poderosos, tan absurdamente descompuestos, que su historia entera quedó aislada de la historia humana propia, pero aún así gobernaron su versión de la Tierra a la perfección. La mayoría de ellos son gobernantes de clase divina, generalmente con autoridad sobre el destino, el tiempo o la realidad misma. Lo único que puedo pensar de alguien de Japón que pueda enfrentarse a él es Tamamo no Mae, pero como se mencionó en algún lugar de este fic, ella solo tiene algo así como 3 colas en este momento, creo, no lo suficiente para derrotarlo. Y en la historia de Fate, Tamamo es uno de los 9 fragmentos de colas de Amaterasu, y su poder completo como espíritu divino no está activo a menos que todas sus colas se reúnan. Japón no cayó bajo el gobierno de otro país o de algún cabrón al azar, cayó bajo un rey Roosevelt sin emociones que gobierna no a través de deseos o prejuicios, sino a través de la eficiencia y el orden. No es que esto haya sucedido solo en Japón, sino también en otras partes del mundo. Tomemos como ejemplo que el FIG menciona que los británicos, caballeros de la mesa redonda, y los franceses, Halter, compiten activamente por Europa. Y aunque aún no se menciona en el FIC, supongamos que Nerón también compite por ella. Y seamos realistas con Iskandar. Probablemente ya haya conquistado 1 o 2 países. También tenemos a los espíritus heroicos olímpicos gobernando Occidente en estos momentos.
Tenemos a los mesopotámicos, los hindúes, los aztecas y otros actores en este fic, así que seamos realistas, aunque fue retratado como un fic tranquilo en los capítulos anteriores como este, ni siquiera cruzamos el 7% del fic, no va a ser saludable más adelante, para el mundo. No se trata solo de los vídeos que Alaya va a publicar, sino también de algunos juegos de poder locos de estas facciones en el futuro cercano. Es por eso que Alaya está exponiendo vídeos para que Sanjiro pueda recuperar su fuerza anterior y tener aliados debido a esta loca dinámica de poder. Literalmente hay indicios dispersos de que algo malo sucederá en el futuro cercano. Y una cosa más. Ya basta de propaganda china que dice que en el momento en que un autor chino escribe una historia donde alguien como Qin Shi Huang gobierna unos pocos países, pero nadie se inmuta cuando algún autor occidental escribe que los dioses olímpicos gobiernan la mitad del mundo o que mitos griegos al azar se apoderan de todo el planeta. Porque cuando se trata de China, de repente se dice glaseado o sesgo, pero cuando se trata de Zeus, Odín o algún tipo en Roma, están pateando traseros con héroes de diferentes panteones. No seas parcial, amigo. Si el personaje está arruinado, está arruinado. Recuerda también que este es un fic chino, por lo que seguramente habrá algunos espíritus heroicos en el fic. Entiendo por qué lloran todos, pero el problema es que he aprendido a superar esa fase. Quizás ustedes también. Solo mirarla era como presenciar el origen de la vida misma, como regresar al vientre de la madre de toda la humanidad. Fue una sensación extraña y única. Difícil de expresar con palabras. En sus ojos de color rojo violáceo brillaba una radiante luz maternal. Como una madre dulce que vigila a su hijo travieso. Y sin embargo el océano que la rodeaba estaba repleto de una masa interminable de color negro y rojo. Como si todo el mar hubiera sido teñido de sangre, tan rojo que se había vuelto negro, albergando la voluntad de destruirlo todo. Diosa madre primordial del mito sumerio, portadora del principio del retorno, la segunda bestia entre los 7 males de la humanidad. Tiamat. Sin nombre reveló su identidad en un suspiro. Se la puede considerar la madre de toda la humanidad en la mitología sumeria. Puedes llamarla Tiamom. Una serie de títulos que dejaron a todos los espectadores desconcertados. Historiador con wifi, ¿qué es el mal de la humanidad? ¿Son 7? ¿Quién más aparte de Tiamat? Tootopet, la madre de la humanidad en el mundo sumerio. Con razón se siente tan maternal. Quiero saltar a sus brazos. ¿Y Casfar, Tiamón, aceptarás un bebé de 1 año y 200 meses? Fatebot, HMPH. Tiamón es la más linda del mundo. No es un monstruo malvado. Vota si estás de acuerdo. Y estas personas realmente no tenían idea de cuáles eran los males de la humanidad. Sanjiro miró los comentarios con una profunda sensación de desconexión. Los males de la humanidad. Eran bestias destinadas a aniquilar a la humanidad. Si no fuera por sus incansables batallas y los sacrificios de innumerables espíritus heroicos, no habría habido ninguna esperanza de victoria. Lo que destruye a la humanidad no es la debilidad o la ignorancia, sino la arrogancia. Sanjiro suspiró suavemente en su corazón. Cuanto menos sabe la gente, más vive en un pozo, incapaz de ver lo vasto que es realmente el mundo. De vuelta en el vídeo tras exhibir el poder de la diosa madre, Ereshkigal miró a Sin Nombre con cierta sorpresa. ¿La conoces? En aquel entonces, la diosa madre había sido desterrada al espacio numérico imaginario, sin dejar rastro en la historia de la humanidad. Los dioses la consideraban su mayor amenaza, temiendo su regreso y la aniquilación del panteón. Ella estaba herméticamente sellada. Ahora, con Sin Nombre usando a Ea para cortar las cadenas entre el cielo y la tierra, los dioses habían perdido su control sobre la diosa madre. Por eso ella había revivido, liberándose finalmente de la prisión imaginaria. Sé muchas cosas y mucho más de lo que puedes imaginar, respondió Sin Nombre con una sonrisa. HMPH. Un simple mortal, atreviéndose a actuar con tanta arrogancia ante nosotros, los dioses. Ereshkigal resopló. Este tipo no le mostró el más mínimo indicio de miedo. Y aún así, extrañamente, la hacía infeliz. Sin Nombre envolvió las cadenas doradas ahora ligeramente restauradas alrededor de su muñeca, luego agregó una petición. Además, te pido que preserves el origen del alma de otra persona. Eres tan exigente, está bien, esta es la última vez. Ereshkigal le dio un suave pisotón con el pie, pero aún así no se negó.
Su gesto adorablemente nervioso dejó al público con los ojos muy abiertos. Procrastinador estreñido, Dios mío. ¿Este es realmente el aterrador y desesperante gobernante del inframundo? Sin Promax 16, es tan linda que no puedo soportarlo. Estoy muerto de ternura. Ejecutivo rebelde, se acabó, ni la diosa puede resistirse al encanto de Sin Nombre. Está perdidamente enamorada de él. Maldita sea. Al de fingir, maldita sea, me sentí como si una aplanadora me hubiera pasado por encima de la cara. Rin Tosaka se quedó mirando fijamente la pantalla. La poderosa señora del inframundo se parecía exactamente a Ishtar. En otras palabras, exactamente a ella. Después de que Hiratsuka mostró públicamente el vídeo, todos sus compañeros de clase la miraban furtivamente. No necesitaba preguntar para saber lo que estaban imaginando. Que ella también haría las mismas poses adorables. Maldita sea. ¿No fue esto simplemente una ejecución pública? Rin intentó mantener la calma, pero sus mejillas ardían. Con el rabillo del ojo, miró a Sanjiro, que estaba sentado cerca de la ventana. Cuanto más lo miraba, más sentía que tenía un misterioso parecido con Sin Nombre. Cuando recordó la figura que apareció una y otra vez en sus sueños, y cómo Ereshkigal se sonrojó al ver a Sin Nombre en el vídeo y a Rin le resultaba cada vez más difícil mirarlo a los ojos. Maldita sea. Todo esto es culpa de Alaya. Volviendo al vídeo, ese espíritu heroico sin nombre, que recorrió la historia de la humanidad, terminó de resolver varios asuntos. De repente, extendió la mano, como si quisiera acariciarle la cabeza, pero por alguna razón, retiró la mano. Suspiró suavemente. Lo siento y soy solo un transeúnte en los anales de la humanidad. No puedo crear lazos. Solo contribuyó a la soledad. De verdad y lo siento. No se pueden crear lazos, solo se aumenta la soledad. Ereshkigal murmuró estas palabras, y de repente abrió mucho los ojos. ¿Te vas? Sí. Él asintió, con su hermoso rostro lleno de disculpas. ¿Te regalo unas flores antes de irme? No las quiero. Las flores no pueden florecer en el inframundo. Ella negó con la cabeza firmemente. El inframundo, una tierra de muerte, nunca podría albergar nada vivo. No, te equivocas. El inframundo sí tiene una flor. Solo una. La flor más hermosa del mundo, dijo Sin Nombre, contradiciéndola. ¿Dónde? Ereshkigal parecía aturdido. Ella era la gobernante del inframundo, ¿cómo nunca lo había visto? Está justo delante de mí, dijo Sin Nombre con una sonrisa. Eres la flor más hermosa del inframundo. Estás diciendo tonterías otra vez. Ella volvió a pisar fuerte y sus mejillas se pusieron de un rojo brillante. Este tipo molesto seguía encontrando formas de burlarse de ella. ¡Qué sinvergüenza! Ella no pudo evitar gritarle. Si vuelves a hacer esto, simplemente te ignoraré. Sus palabras se cortaron. Porque antes de ella, él había desaparecido sin dejar rastro. Tal como cuando llegó, desapareció por completo. Incluso con sus sentidos divinos, no pudo detectar el más mínimo rastro. Él había pasado por su mundo y no se pueden crear lazos, solo se aumenta la soledad. Ereshkigal se quedó congelada en el lugar por un largo tiempo, repitiendo esas palabras para sí misma. Y por fin comprendió su significado. Mucho más tarde ella se sentó sola en su trono, contemplando el inframundo sin vida, y suspiró suavemente. Podría haber soportado la oscuridad y si no hubiera visto la luz. ¿Por qué y tuviste que dejarme ver la luz? Temida por todos, odiada por los dioses, la señora del inframundo una vez más estaba sentada sola en su reino estéril. Solo que ahora se sentía aún más sola que antes. En ese momento un fuerte estruendo se escuchó desde arriba y se abrió un enorme agujero en el techo. La voz de Ishtar llegó gritando desde la superficie. Eresh. Ese bastardo vino a buscarte. Se ha ido, respondió Ereshkigal con calma. Aruk. Ese cabrón. Tengo que ajustar cuentas. ¿Quién demonios se cree que es para llamarme mono? Juro que lo encontraré. Los furiosos rugidos de Ishtar resonaron en todo el inframundo. La pantalla se congeló en esa escena. El texto comenzó a desplazarse por la pantalla. Décadas después, Ereshkigal se unió a la alianza de las tres diosas, prometiendo proteger a la humanidad a su manera, y esta historia paralela termina aquí. Para saber qué sucede a continuación, permanezca atento al próximo vídeo. La pantalla se volvió negro lentamente.
¿Dioses intentando descender al mundo real? Sanjiro parecía muy indiferente. Vamos, la era de los dioses ya pasó. Este mundo repele el descenso de todos los seres divinos. Por muy poderosos que sean, no pueden poner un pie en esta era. Pero entonces espera, ¿qué carajo? Los ojos de Sanjiro de repente se dirigieron a un punto 3 asientos más allá. En el cuerpo de Rin, ¿y por qué había un familiar? Aura divina. Chapter 47. Chapter 47. The goddess was descended into reality using Rin to Saka's body. Esto era imposible. La era de los dioses había terminado hacía mucho tiempo, y ahora la humanidad gobernaba el mundo. Como el inconsciente colectivo de la humanidad, Alaya había sellado completamente todos los caminos a través de los cuales los dioses podían descender. Y sin embargo, desde la dirección de Rin vino un aura inconfundiblemente divina. Ese olor familiar de un dios. Era imposible de olvidar. Lo que significaba que un dios había usado a Rin como recipiente para descender directamente a su cuerpo. Sanjiro tenía una sonrisa tranquila en su rostro, pero en su mente estaba gritando. MMP. Lógicamente, con el fin completo de la era de los dioses, incluso la posesión debería ser imposible. Eliminando todas las imposibilidades, no importaba cuán increíble fuera la explicación restante, tenía que ser la verdad. Así que solo había una verdad. Este fue el trabajo de Alaya. Solo a ese bastardo capitalista se le ocurriría otro plan para atormentarlo. Maldita seas, Alaya. Había estado trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para proteger la historia humana, y aún así Alaya ni siquiera le daba un momento de descanso. Hasta los capitalistas llorarían y se arrodillarían ante tanta crueldad. Entonces, ¿qué diosa era esta vez? Por lo que Sanjiro sabía, las únicas capaces de poseer a Rin eran esas dos hermanas diosas. Una de ellas fue Ishtar, que gobernaba la belleza y la guerra en la mitología sumeria. La otra era Ereshkigal, la reina del inframundo y de la muerte. Ambos eran deidades de alto rango y, a diferencia de otros dioses, no despreciaban genuinamente a la humanidad. Es por eso que, incluso después de que Sanjiro cortara la conexión entre el hombre y Dios, todavía persistían en el mundo humano. Cuando los dioses enviaron al toro del cielo para destruir a la humanidad, Ishtar incluso intentó interceder en favor de la humanidad. Al final, incluso intentó negociar, sugiriendo que Sanjiro y Gilgamesh inclinaran sus cabezas ante los dioses y ganaran su perdón para poder sobrevivir. Pero desafortunadamente, si la humanidad quería vivir como humanos, tenía que liberarse del control de los dioses. Sobrevivir arrodillado no era diferente a ser ganado mantenido en cautiverio. Por eso Sanjiro se había preparado desde hacía mucho tiempo para el autosacrificio. Cuando era maestro, enviaba espíritus heroicos a morir en explosiones. Esta vez, lo hizo él mismo. Resulta que cuando un hombre se entrega al máximo, ni siquiera se escatima a sí mismo. Pero todavía se sentía culpable por haber arrastrado a Enkidu a esto. Entonces, ¿y quién era esta vez? No muy lejos, Rin Tosaka parecía aturdido, como alguien que despertaba de un largo sueño, completamente desorientado. Sanjiro mantuvo una fachada tranquila, haciendo todo lo posible por ocultar su aura. Si no le hubiera preocupado levantar sospechas al pedir permiso, ya habría faltado a clase. En el momento que terminó la clase, él fue el primero en abandonar el aula. Y durante el siguiente periodo, simplemente saltó. ¿Un dios descendiendo al mundo real? Que los espíritus heroicos se encarguen de ese desastre. En ese momento, era solo un estudiante de secundaria común y corriente. Nadie iba a arruinar su vida pacífica. Sin embargo, mientras se escondía en la azotea, Sanjiro volvió a captar claramente ese aroma divino. Ya venía. Ya venía, y con esa fragancia a cuestas. Sanjiro sacó inmediatamente su teléfono y marcó. Kirina, ven a la azotea del edificio 6. ¿Eh? ¿Por qué me llamas al lugar donde peleó Makoto? Preguntó Kirina confundida. La azotea era uno de los lugares románticos más famosos para las parejas escolares. Debido a accidentes pasados, normalmente no era accesible para los estudiantes. Ella se rió mientras bromeaba. No me digas que estás tratando de hacerme algo pervertido aquí en la escuela. Necesito tomar prestado tu cuerpo por un momento. Date prisa, fue su respuesta seria. Una serie de signos de interrogación aparecieron instantáneamente en la cabeza de Kirina.
¿Qué demonios? ¿Qué fumaba este tipo? ¿Cómo pasó de ser un tímido y virgen a un pervertido en un segundo? ¿Qué debo hacer? No estoy lista. ¿En serio vas a agredirme en la escuela? De ninguna manera. Tengo que plantarle cara y hacerle esperar unos años más. Y en la azotea después de terminar la llamada, Sanjiro se apoyó en la barandilla y preguntó casualmente. Rin, ¿qué te trae por aquí de repente? Parece que me estás evitando. Rin Tosaka no, ahora debería llamarse Ishtar. Los cielos habían sido separados del reino mortal hacía mucho tiempo por una fuerza desconocida, e incluso ella había sido incapaz de descender a voluntad. Pero después de que su madre, la diosa Tiamat, despertara, Ishtar, como su amada hija, recuperó la libertad completa. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Se abrió para ella un pasaje misterioso. Ese pasaje provenía del recipiente que ella había convocado en el pasado, otorgándole acceso directo al futuro. Durante el proceso, incluso ella sintió una presencia aterradora observándola, una que estaba más allá de su comprensión. Enfurecida y buscando a quien se atrevía a llamarla mono, siguió el camino sin dudar y llegó al futuro. Un paso adelante. El espacio y el tiempo cambiaron. Ishtar se encontró en un mundo asombroso. Un mundo donde la humanidad reina suprema. Aún más aterrador. Los humanos podían ver sus conversaciones con Ereshkigal. Este nivel de poder y misterio superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Así que Ishtar decidió ocultar su identidad y tomarse su tiempo. Y entonces se dio cuenta de que alguien, un niño, la observaba en secreto. A diferencia de otros que la miraban con admiración o afecto, ésta la miraba con sorpresa e incredulidad. ¿Me reconoció? Ishtar lo siguió de inmediato, queriendo ver si realmente la había descubierto. ¿Y por qué me parecía tan familiar? Rin, ¿por qué debería evitarte? Preguntó Sanjiro, fingiendo sorpresa. Esta diosa poco fiable era demasiado perspicaz para su propio bien. Así que decidió revertir la situación. Te ves un poco extraño hoy, como si te hubieras convertido en una persona totalmente diferente. Después de todo te diste cuenta. De repente, Ishtar liberó su aura divina sin restricciones, tratando de ver qué tipo de hombre estaba frente a ella. Oye, eso no es muy deportivo. ¿Estás tendiendo una emboscada a un estudiante de preparatoria de 17 años? Se quejó Sanjiro. Increíble. Realmente actuó más allá del sentido común. En una situación normal, ¿no debería explicarse primero? ¿Por qué atacar sin decir palabra? Bajo su presión divina, incluso ponerse de pie se volvió difícil para Sanjiro. Si ella lo atrapara, lo atormentaría absolutamente de todo tipo de formas crueles y creativas. Hacer clic, la puerta del tejado se abrió de nuevo con un crujido. Una pequeña cabeza se asomó. ¿Sanjiro? Kirina había llegado. Después de recibir su llamada, ella corrió inmediatamente, ansiosa por descubrir lo que necesitaba. Pero, ella encontró a alguien más allí. No era otra que la siempre popular Lady Rin. Kirina sintió instantáneamente como si le faltara un hacha en la mano. Dios mío. ¿Estás intentando hacer un movimiento Makoto ahora? Ella gruñó con frustración. ¿Por qué necesitas una chica alta y otra bajita? ¿No soy suficiente para satisfacerte yo sola? Deténganla. Intenta atacarme. Gritó Sanjiro sin dudarlo. Ahora Kirina estaba completamente confundida. ¿Quién fue exactamente la víctima aquí? Ja. ¿Una simple mortal cree que puede detenerme? Ishtar se echó a reír como si fuera el chiste más grande que jamás había escuchado. ¿Un dios podría hacer lo que quisiera? ¿Quién podría detenerla? Pero de repente sus ojos se abrieron con incredulidad. Sus sentidos divinos gritaban. Esta chica rubia de 2 colas tenía una presencia igual a la de su diosa madre, e irradiaba destrucción pura y caótica. Chapter 48. Chapter 48. Tree Rina Swan. ¿Quién carajo eres tú? Ishtar estaba llena de vigilancia y cautela. Ella claramente parecía una pequeña loli rubia común y corriente de 2 coletas, pero ¿por qué emitía una sensación de opresión tan abrumadora? La niña estaba allí parada, aparentemente rodeada de innumerables líneas de tiempo, los lamentos y los miedos de mundos infinitos. Un sinfín de calamidades se arremolinaban a su alrededor, convirtiéndola en la fuente misma de todo mal. La gente común nunca percibiría este tipo de aura.
Incluso la propia Ishtar solo pudo percibirlo instantáneamente después de pasar mucho tiempo al lado de su diosa madre, Tiamat. Fue aterrador. Tan aterrador que incluso su núcleo divino tembló incontrolablemente. HMPH, ¿qué intentas hacer exactamente? Resopló Kirina con frialdad. Hacía tiempo que estaba harta de que esta pobre chica se hiciera pasar por una dama noble. Y ahora, esta mujer tenía la audacia de acorralar a Sanjiro en la azotea. Ridículo. Es otoño, no primavera, cuando todo entra en calor. Kirina no dudó en seguir adelante. Se colocó entre la otra chica y Sanjiro. Al hacerlo, sintió un viento constante que la rozaba, junto con un olor peculiar. Ella no pudo evitar tararear con desdén. El hedor de una bruja. Tú. Ishtar apretó los dientes. Extrañamente, el aura aterradora de antes pareció desvanecerse como una ilusión. La pequeña rubia de 2 coletas que tenía ante ella había vuelto a su estado normal. ¿Qué diablos estaba pasando? Mientras ella permanecía confundida, Sanjiro extendió la mano y agarró las colas gemelas doradas de Kirina, tirándola hacia su lado. Oye. No me tires del pelo. La mocosa infló las mejillas y se quejó enojada. Sanjiro se inclinó y le susurró al oído. Déjame tomar prestado tu cuerpo por un momento. ¿Eh? ¿Tomar prestado qué? A Kirina le hicieron cosquillas en las orejas y sus mejillas se pusieron rojas. Hacer esto delante de otra chica y estaba siendo demasiado atrevido. Zumbido una débil ola la recorrió y de repente cayó inconsciente. Lo siento, te prepararé algo rico para cenar más tarde. Sanjiro se disculpó en silencio en su corazón. Después de cumplir su misión como salvador y regresar a la vida normal, la mayor parte de su poder residual se utilizó para contener a la mocosa, cubriéndola con sellos protectores. Así que en momentos de peligro, solo podía hacerla perder el conocimiento temporalmente. Luego extrae el inmenso poder sellado dentro de su cuerpo para enfrentar la amenaza. Solo una vez al día y durante 3 minutos como máximo. Si hiciera algo más, ya no podría reprimir al mocoso y correría el riesgo de liberar a un rey demonio que acabaría con el mundo. Solo quería vivir como una persona normal, ¿por qué me obligas? Sanjiro suspiró suavemente. 3 minutos. Como una transformación de Ultraman. Demasiado corto. Definitivamente no eres común y corriente. Ishtar se volvió cada vez más desconfiada e insegura. ¿Qué clase de persona normal cría a una niña terriblemente siniestra? ¿Qué clase de persona normal puede permanecer tranquila bajo la presión divina? De repente, se rió. Eres un poco raro, sí. Pero renunciar a tu mejoras, es una tontería, humano. La loli rubia de 2 coletas era su mayor amenaza. El chico que tenía delante, ni hablar. De repente aparecieron piedras preciosas en sus manos, cada una llena de un inmenso poder mágico. Después de poseer el cuerpo de esta pobre muchacha noble, Ishtar se frustró al descubrir que solo podía usar magia basada en piedras preciosas. Su poder de combate había disminuido drásticamente. Pero aún así fue suficiente. Ella era Ishtar, después de todo, una diosa invencible. Una vez que capturó a este chico, pudo disfrutar plenamente de los placeres del mundo humano. Mortal insensato, ¿de verdad crees que puedes desafiar a un dios? Rió Ishtar con ligereza. Al instante utilizó todas las piedras preciosas de su cuerpo anfitrión, no sus cosas, así que las utilizó todas sin dudarlo. Una a una, las piedras preciosas formaron una red ineludible, sellando cada ruta alrededor de Sanjiro. Adelante, atrás, costados, incluso arriba y abajo. Aún así, Sanjiro mantuvo la calma y chasqueó los dedos con naturalidad. Zabarudo. Zumbido, un poder insondablemente misterioso irradiaba de él. Todo a su alrededor empezó a ralentizarse. Cada piedra preciosa que giraba, incluso el polvo en el aire, todo se congeló en movimiento. Time Alter, aceleración del tiempo personal. Una poderosa hechicería que acelera el tiempo dentro de uno mismo, logrando efectivamente una parada temporal pseudo-mundial. En este mundo extremadamente lento, esquivó fácilmente todos los ataques. Y blandió su daga directamente hacia la cabeza de la chica. Sin embargo, una barrera mágica a su alrededor desvió el ataque por completo. Cuando todo volvió a la normalidad, Ishtar quedó completamente impactada. ¿Puedes controlar el tiempo dentro de tu cuerpo? ¿Cómo podría alguien con una hechicería tan aterradora ser desconocido?
¿Desconocido? La palabra se le escapó de los labios. ¿Podría ser que, eres sin nombre? No lo soy. Nunca dije eso. No digas tonterías. Sanjiro lo negó de inmediato, aunque un atisbo de preocupación apareció en su corazón. Para perforar el caparazón de tortuga de un dios, tendría que hacer todo lo posible. Pero hacer todo lo posible atraería inevitablemente la atención mundial, y todos los espíritus heroicos llamarían a su puerta. Esto iba a ser un verdadero dolor de cabeza. Zumbido en ese momento, como si hubiera sido provocado por la palabra sin nombre, comenzaron a aparecer luces doradas. Formaron un cinturón dorado que rodeaba su cintura. De él salían cadenas doradas que sujetaban firmemente a la diosa frente a él. Ishtar luchó ferozmente, pero no pudo liberarse en absoluto. Ella miró a Sanjiro con furia. Incluso las cadenas del cielo están dispuestas a seguirte, y aún afirmas que no eres sin nombre. Sí, esa cadena dorada que apareció misteriosamente no era otra que las cadenas del cielo de Enkidu. Me rindo. Bien. Lo confieso. Soy un Kamen Rider. Ese es mi cinturón de transformación, dijo Sanjiro, levantando dramáticamente la cabeza 45 grados hacia el cielo. Bastardo. ¿Quién carajo se lo creería? El rostro de Ishtar se puso rojo carmesí. Las cadenas doradas se envolvían firmemente alrededor de todo su cuerpo, atándola en una pose en forma de M muy vergonzosa, con sus largas piernas abiertas de par en par. Como diosa digna, nunca había experimentado un trato así antes. Ishtar apretó los dientes. Maldito sin nombre, bien, tú ganas. Me voy. Puedes quedártelo. Si te dijera que no puedo controlar estas cadenas, ¿me creerías? Sanjiro parecía un poco avergonzado. Aparentemente, ese vídeo filtrado por Alaya había despertado las cadenas del cielo, provocando que comenzaran a manifestarse en esta era, al igual que Avalon. Aunque previamente estaba destrozado, Enkidu no había recuperado completamente su conciencia. Solo quedaban fragmentos que protegían instintivamente a Sanjiro. ¿Por qué cambió el olor? De repente Sanjiro notó una fragancia divina diferente y la miró con sorpresa. Ella se quedó mirando fijamente, como si le hubieran roto la mente. Unos segundos después ella volvió en sí, mirando a su alrededor confundida. Entonces miró su propia situación y al instante gritó: ¿Por qué soy así? Su rostro se puso rojo como una manzana madura, y finalmente entendió por qué su hermana menor estaba tan dispuesta a descender a través del mismo método. Hola, Sanjiro tosió levemente a modo de saludo. Se había dado cuenta de que había ocurrido el cambio. No era otro que el protagonista de la flor del inframundo que acababa de ver. Ereshkigal, la reina del inframundo. Esto le hizo sentirse aún más en conflicto. Dios mío. La señorita Rin, la 3 Rin en 1. Casarse con una significaba casarse con 3. Triplica la alegría. Ahora tenía a la noble tsundere Rin, a la inútil diosa Rin y a la tímida y adorable Rin y un harén totalmente legítimo. Chapter 49. Chapter 49. Tamamo no mache. You all want to recommend Sanjiro. De repente el tejado quedó en silencio. Atada por las cadenas del cielo, el rostro de Ereshkigal se puso rojo mientras miraba fijamente al chico frente a ella. ¿Eres, sin nombre? Aunque no era tan alto como sin nombre, y parecía mucho más joven e inexperto que el curtido en la batalla que ella recordaba, esta persona podía manejar las cadenas del cielo y emitía un aura familiar que se grabó en su memoria. Tan solo este primer encuentro le proporcionó a Ereshkigal una sensación de déjà vu fatal. Te has equivocado de persona. Sanjiro dio una sonrisa incómoda pero educada. Finalmente había logrado descender al mundo mortal, solo para ser sorprendida en este estado vergonzoso por él. ¡Qué incómodo! Lo peor era que ni siquiera podía controlar las cadenas del cielo en este momento. Realmente no era su intención atarla así. Fue solo que su compañero Enkidu, quien siempre sintió animosidad hacia Ishtar, sintió su presencia y actuó sin dudarlo. El resultado. Estaba fuertemente atada y no podía liberarse en absoluto. En verdad, la eficacia de las cadenas del cielo contra los verdaderos dioses sigue siendo incierta. Después de todo, esta construcción divina fue forjada por los mismos dioses específicamente para restringir a Gilgamesh, un rey con herencia de semidios.
Su verdadera fuerza reside en unir a aquellos con la divinidad, y si bien es cierto que cuanto más fuerte sea el atributo divino, mayor será el efecto de las cadenas, este poder solo ha sido probado contra seres con linaje divino, no contra deidades de pleno derecho. Su verdadera eficacia brilló contra los semidioses con atributos divinos. Ishtar, que poseía un recipiente para descender, era un semidios de libro, completamente vulnerable a las cadenas. Entonces Ishtar no dudó en huir y se cambió por Ereshkigal. Dios mío, todos estaban haciendo fila para experimentar este juego de esclavitud. ¡Ah! Ereshkigal de repente dejó escapar un chillido agudo como el de un perrito de la pradera, dándose cuenta finalmente de su estado actual. Estaba tan avergonzada que podía explotar en el acto. Ella había cruzado el tiempo y el espacio para llegar a la era donde existía Sin Nombre. Y al ver esta versión juvenil de Sin Nombre, debería haber sido un momento feliz. ¿Pero por qué y por qué tuvieron que encontrarse en este tipo de situación? Todo esto fue culpa de Ishtar. Esa maldita diosa claramente la había tendido una trampa. Ereshkigal juró en silencio para sí misma. Mi querida hermana, y me aseguraré de que vuelvas a atravesar las 7 puertas, te desnudaré por completo y te colgaré para darte una paliza. Estás muerta, Ishtar. Si te digo que no es mi culpa, ¿me creerías? Sanjiro tosió levemente. Pero antes de que pudiera terminar de explicar, la infame reina del inframundo, temida por innumerables personas, había huido una vez más. Ella corrió de nuevo y las auras divinas de 2 dioses diferentes se desvanecieron simultáneamente. Todo lo que quedó fue una joven orgullosa y distante, ahora inconsciente. Bueno, ese es Ereshkigal. Tímido y lindo como siempre. Sanjiro suspiró suavemente. Ahora bien, no había manera alguna de explicar esto de manera razonable. Si Ereshkigal pensaba que la estaba molestando deliberadamente, definitivamente sería culpado. Extendió la mano y tocó el cinturón dorado. Enkidu, los dioses se han ido. Puedes liberarlo ahora. Zumbido. Las cadenas doradas que ataban fuertemente a la muchacha retrocedieron instantáneamente. La luz dorada se desvaneció, transformándose una vez más en un cinturón anodino. ¿Por qué la posición se siente un poco extraña ahí? Sanjiro se congeló. El cinturón estaba sujeto a sus pantalones y la cabeza de la cadena descansaba justo debajo de su abdomen. Si lo pensaba en términos humanoides, eso significaba que la encantadora carita de Enkidu era ya aterrador. Absolutamente aterrador. No debe albergar esos pensamientos. ¿Quién sabía cuándo Enkidu volvería a la normalidad? ¿Tendría que esperar hasta que Alaya publicara un video expositivo sobre la pelea contra Tiamat? Las cadenas del cielo ocultaron todo rastro de presencia. Sin concentrarse por completo, ni siquiera él pudo descubrir su verdadera naturaleza. Ahora, la cuestión pendiente era cómo lidiar con las consecuencias. Después de pensarlo, Sanjiro simplemente tomó a la alborotadora inconsciente en sus brazos y le devolvió todo el poder que había extraído de ella. También reforzó un poco los sellos. Cada vez que extraía su poder, agitaba una parte de su esencia original, por lo que tenía que reforzar el sello cada vez. Sostener a ese alborotador comenzaba a sentirse como llevar una bomba nuclear, un movimiento en falso y explotaría. Se estaba acercando a su límite. En cuanto a Rin y Si, será mejor dejarla inconsciente por ahora. Con suerte, cuando se dé cuenta de que todas sus preciosas piedras preciosas fueron utilizadas por esa diosa basura, aún podrá mantener una expresión de sorpresa. Que Buda, Dios y el emperador de Jade la bendigan con buena fortuna. Después de borrar todo rastro de su presencia, Sanjiro desapareció llevándose consigo al alborotador. Si no se fuera ahora, ese zorro con nariz de perro lo olfatearía. Zumbido. Apenas 5 segundos después de su partida, otra figura apareció en el tejado. 3 esponjosas colas doradas se mecían suavemente detrás de ella. Olfateó el aire ligeramente, sus ojos dorados se llenaron de curiosidad y sorpresa. ¿Este aroma, seres divinos? ¿2 de ellos? El recién llegado no era otro que el director de la ciudad Academia Fuyuki. Tamamo no Mache. Ella corrió allí en el momento en que sintió la abrumadora oleada de energía divina. Sin embargo, y todo parecía haberse calmado. Solo quedaba una chica despeinada tirada en el suelo. ¡Qué cosita más curiosa! Tamamo examinó cuidadosamente a la niña. Esta joven se había convertido en el vehículo de un descenso divino.
No solo uno, sino dos dioses habían venido a través de ella. ¿Qué había sucedido exactamente antes? Tamamo volvió a olfatear, intentando reunir más información, solo para percibir de repente un hedor tan desagradable que casi vomitó. El olor le revolvió el estómago y le hizo retroceder el alma. Fue como si una serpiente oliera a rejalgar. Absolutamente intolerable. Ese bastardo, ¿quién hizo esto? Tamamo estaba visiblemente molesto. La persona que actuó era alguien que ella conocía, tan íntimamente familiar que era imposible que se equivocara. El problema era y que no existía tal persona en su memoria. ¿Quién carajo era? Justo entonces la muchacha inconsciente finalmente despertó. Tamamo inmediatamente volvió a su expresión amable y la saludó. ¿Estás despierta? ¿Qué me pasó? Rin Tosaka se sintió mareado. Era como si hubiera escapado de un sueño del que no podía despertar, incapaz de controlar su cuerpo en absoluto. Sus piernas incluso temblaban ligeramente por el cansancio. Tamamo mantuvo la calma. Fuiste poseída por un ser divino. Déjame revisar tu estado físico. ¿Eh? ¿Un ser divino? Rin se quedó atónito. Su cerebro confuso inmediatamente conectó los puntos. ¿Pudo haber sido Ishtar la que se parecía exactamente a ella? ¿Podría ser en realidad la reencarnación de una diosa? Ella miró su ropa desaliñada y su mente se quedó en blanco. ¿Qué había hecho exactamente esa diosa con su cuerpo? Rin se examinó rápidamente y se puso pálida de inmediato, como si hubiera visto la cosa más horrible imaginable. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? Preguntó Tamamo con preocupación. Se acabaron todas mis gemas. No queda ni una. Rin apretó la mandíbula y casi estalló en lágrimas. Ella había ahorrado dinero todos los días, haciendo recortes en los gastos solo para reunir esas preciosas piedras preciosas. Y ahora, esa diosa de la basura los había usado todos sin dejar ni uno atrás. Tamamo sonrió levemente y la tranquilizó. Es un pequeño problema. Una vez que completes correctamente la tarea de albergar espíritus heroicos, te proporcionaré algunas gemas como beca de investigación. Gracias, director. Rin se congeló, pero rápidamente expresó su gratitud. Mientras completara su trabajo, podría ganar más piedras preciosas más adelante. Esto valió totalmente la pena. Tamamo no Mae volvió a preguntar. Tú, Ilya y Juliani quieren recomendar a alguien llamado Sanjiro, un estudiante común y corriente, como representante oficial para la recepción del espíritu heroico. Chapter 50. Chapter 50. Sanjiro, congratulations on being chosen as the student representative to receive the heroic spirits. Rin Tosaka se congeló por un momento, sorprendida de que un espíritu heroico le preguntara directamente. Este fue uno de los espíritus heroicos más populares de todo Fuyuki, superando por completo a su némesis, Abe no Seimei. Innumerables personas en Ciudad Academia la idolatraban como la diosa de sus sueños. En esta era del espíritu heroico, los espíritus heroicos se clasificaban de 1 a 5 estrellas en términos de fuerza. Si el nivel de poder de un espíritu heroico de 5 estrellas se establecía en 100, entonces un Tamamo no Mae de una cola solo tenía un nivel de poder de 9. Sin embargo, con cada cola adicional, la potencia se multiplica por 9. Un aumento exponencial de poder. Actualmente, tenía 3 colas, equivalentes a 729 puntos, lo que la ubicaba entre los mejores espíritus heroicos de 5 estrellas de clase S. Nadie sabía lo aterradora que se volvería una vez que se reunieran las 9 colas. Probablemente rivalizaría con la diosa Tiamat, quien hizo una aparición estremecedora en la flor del inframundo. Incluso alguien tan poderoso como el primer emperador dijo una vez que la fuerza de un Tamamo no Mae de 9 colas era inimaginable incluso para él. Afortunadamente, las 9 colas no fueron reunidas. De lo contrario, la humanidad se enfrentaría a una catástrofe de nivel de extinción. Así, el primer emperador la selló personalmente y asignó a su némesis, Abe no Seimei, para supervisarla. Rin bajó la cabeza, sin atreverse a mirar directamente a Tamamo no Mae. El zorro poseía un encanto abrumador, uno que incluso muchas chicas encontraban irresistible. Tenía miedo de que la convirtieran. Ella asintió y respondió. Sí, esa persona, me recuerda un poco a Sin Nombre. Siempre ayuda a los demás en silencio sin pedir nada a cambio, así que lo recomendé. Oh, esa persona se parece a Sin Nombre, y tú eres idéntica a Ishtar, así que lo recomendaste.
Tamamo no Mae sonrió de repente. No, no es así. Las mejillas de Rin se pusieron rojas. Ella nunca esperó que su pequeño secreto se descubriera tan fácilmente. Este espíritu heroico era aterrador. Con razón la llamaban la demonio zorro que seducía a todos los seres. Los jóvenes de hoy en día, rió cálidamente Tamamo no Mae. Ella no tenía intención de decir mucho más. Para un espíritu zorro como ella, ver a través de una niña tsundere era un juego de niños. Un chico popular y de buen corazón, ¿eh? Tamamo no Mae recordó los muchos documentos que Abe no Seimei había recopilado y comenzó a interesarse levemente por el niño. Decenas de personas lo habían nominado. No solo Rin, Ilya y Julián. Prodigios mágicos por derecho propio. Incluso herederos y herederas adinerados de grandes corporaciones lo habían respaldado. Incluso el presidente y el secretario del consejo estudiantil lo habían recomendado. Esto no era solo cuestión de ser querido, era casi un superpoder. ¿Podría ser que tuviera una habilidad de rango X? ¿Síndrome del dios social? Tamamo no Mae sintió cada vez más curiosidad por este supuesto chico común y corriente. ¡Qué muchacho más interesante! Después de irse, Rin se quedó aturdida por un momento antes de abandonar también la azotea. Ese momento, ella todavía no podía comprender lo que acababa de suceder. Podría ser que su vida pasada, Ishtar, hubiera aparecido, tomado prestado su cuerpo para encontrar a Sin Nombre y hubiera terminado confundiendo a Sanjiro con él tal como lo hizo ella. No, eso es imposible. Había estado observando a ese tipo en secreto durante años y nunca había percibido ni rastro de energía mágica. Era un humano normal. ¿Cómo podría un dios buscar a una adolescente normal? Ciudad Academia Fuyuki, Distrito Administrativo. Ilya se sentó tranquilamente en un sofá, ligeramente nerviosa. El estimado director de la academia la había convocado. Un espíritu heroico era, después de todo, un espíritu heroico. Incluso el director de su academia era un elevado espíritu heroico. Para la gente común, o incluso para los magos, eran figuras intocables. Haga clic, la puerta de la oficina se abrió y entró una figura familiar. Las orejas doradas en su cabeza y 3 colas doradas y esponjosas la hacían extremadamente llamativa. Era Tamamo no Mae. Ilya se levantó rápidamente, solo para descubrir trágicamente que su línea de visión estaba alineada con un cofre bastante abrumador. Demasiado grande. Verdaderamente la demonio zorro que seducía a todos los seres, incluso su figura era algo envidiable. Tamamo no Mae sonrió y dijo: no hay necesidad de estar nervioso. Por favor, siéntese. Director, ¿quiere algo de mí? Preguntó Ilya, cada vez más ansiosa. Nada particularmente serio. Solo quería charlar tranquilamente con el pequeño genio mágico de la academia. Tamamo no Mae sonrió suavemente. Esta pequeña Loli era la prodigio mágica más fuerte de toda Ciudad Academia. Otras tenían, como mucho, unas pocas docenas de circuitos mágicos. Pero esta chica... Todo su cuerpo estaba compuesto de circuitos mágicos. Era un auténtico milagro andante. ¿Qué exactamente le había pasado a este niño? Tamamo no Mae, Abe no Seimei y los otros espíritus heroicos no tuvieron respuesta. Sin embargo, cuando aparecieron los misteriosos vídeos de Alaya, sus instintos le dijeron que todo pronto se revelaría. Con una cara sonriente, preguntó: ¿por qué recomendaste a ese chico común y corriente, Sanjiro? Porque, es una buena persona, respondió Ilya instintivamente. Al darse cuenta de que sonaba demasiado simple, añadió rápidamente: es igual que Sin Nombre. Siempre ayuda a los demás en silencio. Y es un cocinero increíble. ¿Es bueno cocinando? Tamamo no Mae levantó una ceja. Ella misma aspiró una vez a ser la ama de casa perfecta y trabajó duro en sus habilidades culinarias. La gente incluso la había descrito una vez como: tus comidas están tan llenas de amor que tu marido se convertiría en una bola gordita en solo un mes. Ese fue probablemente el mayor elogio que un chef podía recibir. ¿Y este chico quería compararse con ella? ¿Podría ser que, además del nivel ex social, este niño también tuviera el nivel ex cocina? Eso era claramente imposible. Tamamo no Mae miró la lista de nombres en su tableta y dijo: además de ti, Rin, Julián y otros lo nominaron. ¿No lo discutieron de antemano? No. Ilya negó con la cabeza vigorosamente.
Aunque, interiormente, tomó nota mental de todos esos nombres. Tamamo no Mae sonrió cálidamente. Ya que todos lo recomendaron, entonces como quieran. Un chico normal, veamos cómo reacciona al encontrarse con un espíritu heroico. Probablemente se quedará paralizado de miedo y fracasará estrepitosamente. Si tienes agallas, ve y hechiza a los espíritus heroicos. Haz que luchen por ti. Gracias, director. Ilya se puso de pie e hizo una profunda reverencia en señal de gratitud. Ser elegido como representante para recibir a los espíritus heroicos de entre decenas de miles en la ciudad Academia Fuyuki fue un honor extraordinario. En realidad ella no esperaba tener éxito. Después de salir del edificio de administración, Ilya se alejó corriendo emocionada, queriendo compartir la buena noticia lo antes posible. Dindon tocó el timbre, con las mejillas sonrojadas por la carrera y el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. Haga clic, la puerta se abrió. Sanjiro, con un delantal de panda alrededor de su cintura, la saludó sorprendido. Oye, Ilya, llegaste temprano hoy. Ya preparé el almuerzo. Ve a lavarte las manos y comamos. Sanjiro Nii, tengo noticias increíbles que contarte. Ilya respiró profundamente varias veces, obligándose a calmarse. Ah. Tradúceme, ¿qué significan noticias increíbles? Bromeó Sanjiro. Ilya le había dicho que le traería una sorpresa. Él la esperaba con ilusión. Ahora parecía que finalmente estaba cumpliendo esa promesa. Este era un verdadero Ohou-sama. ¿Podría ser una estufa de gas 3080T? Ilya miró hacia arriba con sus mejillas sonrosadas, sonriendo dulcemente. La sorpresa es, felicitaciones. Has sido seleccionado como representante estudiantil para recibir a los espíritus heroicos.